porque algunos me preguntaban, ¿y será verdad que esa balada es del año 68? Con la Y, inteligencia artificial nos pueden incluso crear falsos recuerdos. Ujú. Y esto fue lo que quiso hacer este grupo llamado Canto Sena. Saludos cordiales para todas aquellas personas que son inquietas y quieren ver cosas novedosas. Y hablando de eso, estamos ahora en RNB Podcast, lo cual indica que tienen otra posibilidad, no solamente de escuchar, sino también de ver, y ya eso es importante. Bueno, el Colectivo Musical de Venezuela, un programa que se transmite todos los días domingo en horario de 10 de la mañana a 11 de la mañana, ahora estamos por acá por los medios electrónicos, pudiéramos decir. Estamos a través de las redes, a través de Podcast RNB. Bueno, y en la tarde de hoy nos encontramos con dos amigos que son acuciosos investigadores. Estamos con Mariana Alarcón y Pedro Revete. Y casualmente, hablando de las redes, en estos días nos hacíamos una interrogante, en vista de que las redes están en todas partes, le dan la vuelta, giran alrededor de la Tierra. Y hay mucha gente que se cree todo lo que aparece en las redes y resulta que eso no es así. Mariana me comentaba de una supuesta balada que está como de moda. Hay un amigo que me llama y me pregunta si se quiere lo mismo. Y yo empiezo a darle vuelta a la cabeza y yo digo, cónchale, ¿qué balada es esa? Hasta que me llega la balada. Y por supuesto me llamó la atención, porque algunos me preguntaban, ¿y será verdad que esa balada es del año 68? Y yo le digo, cónchale, la verdad que no sé. No ubico esa balada ni en ese año ni en otros años. Porque fíjate, estamos hablando de un tema que tiene un contenido que eso tiene una lectura. Y seguramente si eso era así, estoy plenamente seguro que, mira, la mandaban a suspender. Además, hay una cantidad de pruebas al respecto. Fíjense ustedes que en el año 63, el 19 de octubre del 63, casualmente le suspenden el bolero a Felipe Pirela, el malquerido. Y Ujú. aprovechó el Ministerio de Comunicaciones de la época de mandar una listica y prohibieron otra cantidad de temas. Pero esta balada en cuestión, yo le voy a dar un nombre, yo la voy a bautizar para no decir tal cual como aparece en Sí, las redes porque sociales. Es muy fuerte. Sí, fuerte, es claro, es muy demasiado fuerte. fuerte. Ella dice, por ejemplo, que ábranme el que le conté. Así dice ella en la balada, porque se supone que es cantada. Sí. De repente se me ocurrió decir, bueno, ella quiere que le abran la puerta de atrás, seguramente que está en la casa, y eso tiene una puerta delantera y tiene también una puerta trasera. Cuando a mí me preguntan eso, yo digo, ¿será que es que el candado es de combinación y se le olvidó? ¿Será que es que usa un candado, se le perdió la llave? Bueno, a todas estas yo me quedé totalmente confundido, pero me gustaría Ujú. escuchar la opinión de Pedro y de Mariana, porque ahí en eso siempre gira la picardía Sí, y cómo la no. picardía está llena de contenido. Pues entonces me gustaría que Pedro y Mariana me den su opinión al respecto. Sí, mira, José Antonio, gracias por la invitación al programa, gracias a la gente de Radio Nacional de Venezuela y con este nuevo formato llamado RNB Podcast. Mira, fíjate tú, hoy día con la inteligencia artificial se pueden hacer muchísimas cosas y cada día que pasa se podrán hacer muchísimas cosas más. Esta canción, esta supuesta balada de 1968 a la que tú haces referencia y que tiene un título bastante procaz, es en realidad algo hecho por inteligencia artificial para llamar la atención en las redes sociales. En las redes sociales hay una lucha muy fuerte por los clips, por los me gusta, y eso sobre todo en los países donde se monetiza para monetizar las cuentas. Entonces inventan esta historia. Mariana tiene mayor información sobre el tema de la canción, pero fíjate tú que ya uno cuando se ubica en la época, 1968, estábamos en plena dictadura de Franco, eh, un régimen que se hacía llamar nacional catolicista. Una canción de ese calibre, con ese título, con la portada que presentan, claro, lo hicieron muy bien. Parece que tomaron muestras de voces y de grabaciones de la época, de los años 60, muestras de arreglos musicales de esa época, y de verdad la composición a nivel musical llama la atención y puede confundir. De hecho, confundió a mucha gente.
Sí, pero ubicándose uno en la época, en la plena dictadura franquista, aunque ya estábamos en los últimos años de esa dictadura, pero era imposible que esa canción saliera. claro, claro. Así es. Sí, Bueno, gracias por la invitación y efectivamente, como señala Pedro, con la inteligencia artificial nos pueden incluso crear falsos recuerdos. Ujú. Y esto fue lo que quiso hacer este grupo llamado Cantosena, que recopila una cantidad de información, de datos para hacer verosímil esto. Tal es así que crean biografías, crean todo un historial, crean biografías a las supuestas cantantes que mostraron eso, porque dan dos versiones. Primero una versión en en italiano, italiano. crean una biografía de esa supuesta cantante y luego una versión en español del año 68. Incluso le crean una imagen, le crean portadas. Cuando tú escuchas esas canciones, oye, tú puedes decir, oye, de verdad eso fue grabado en esa fecha, porque el ritmo, el tono musical es muy parecido. Entonces, es tan todo lo que ellos hacen detrás para presentar esto, que a las personas decían, sí, es cierto, yo lo escuché. Se creó un falso recuerdo en esa memoria colectiva de las personas en las redes sociales, llegando a afirmar que era real. Pero todo esto fue hecho con inteligencia artificial. Y pudiéramos decir entonces que la inteligencia artificial tiene sus pros y sus contras, Por Sí, supuesto, dependiendo del por uso que supuesto. se le dé. ujú. Eso indica de que a través de la inteligencia artificial se puede estar engañando a mucha gente. Ujú. Correcto. Incluso se puede también tomar la voz de cualquier persona, se hace un montaje y esa Sí, persona se puede ver involucrada en algo que no lo ha en algo dicho, que pues. no lo- Correcto. Entonces, pudiéramos llegar a pensar que es como un arma de doble filo. ¿Será que se le puede dar esa lectura Sí, a la sí, puede inteligencia ser. artificial? Pueden, por ejemplo, tomar una muestra de tu voz y enviarle a otra persona un mensaje de WhatsApp y le hacen creer a esa persona que eres tú quien Sí. se está comunicando Claro, claro, con una claro. emergencia, una supuesta emergencia y por esa vía estafarte. Y fíjense ustedes que esta balada trajo consigo de que mucha gente comenzó a investigar a través de las redes, Sí, porque a mí me dijo mucha gente que estoy buscando información y no consigo. Además, el nombre de la supuesta cantante sí, también es un nombre así un poco raro. Todo. sí, era Y raro. me decían algunas personas, mira, yo no consigo información por ninguna parte. Mira, me he metido por acá, me he metido por Ujú. allá, pero no aparece una pequeña biografía. Y yo le digo, no, pero es que no la vas a conseguir. Que no existe. No existe. Porque eso, por supuesto, quienes crearon eso, mira, lo hicieron de tal manera pensando en atrapar a un público y convertirlo después en un público cautivo, pues, Exacto. seguidor de unas personas que consiguieron una grabación que data de 1968, la presentan a estas alturas, Ajá. pleno siglo XXI, y más de uno cae en la Cae, trampa. sí. Es como ponerle un anzuelo a una persona hasta sin la presa y la Sí. persona cae. Pero ¿qué pasa? Que los jóvenes sobre todo tienen que estar muy alerta con Ujú, este tema de la inteligencia artificial y sobre todo los padres, ujú. convertirse en vigilantes y celosos de lo que están viendo tanto las niñas como los niños, pues, porque esto se presta para malinterpretar. Entonces, esa balada, si bien es cierto lo que tú dices, Mariana, que la música, sobre todo la música, esa música que de la época de los 60 y los 70, bueno, esas baladas que atraparon, por supuesto, a un público, porque son baladas realmente que expresan, bueno, sentimiento, melancolía, son hasta melodramáticas, Sí, cómo casi no. tienen un parecido a algunos tipos de bolero. Entonces, por supuesto, la gente se convierte en seguidora de eso. Pero lo importante de todo esto es que a través de espacios que permitan aclarar esas dudas y alertar sobre todo a las personas, de tal manera de que cuando aparezca algo parecido, de repente aparece una balada por ahí con alguien, en este caso un hombre, a lo mejor Ujú. dice, mira, ciérrame la puerta, mejor ciérrame la puerta, entonces La respuesta ahí en la ya está, balada. así como aquel bolero que se llamaba Dulce Veneno, Ujú. y resulta que sacaron entonces una versión de una mujer que le responde al hombre que le interpretó ese bolero, Dulce Veneno. ¿Ustedes se acuerdan de ese bolero? No, No, Dulce Veneno, Dulce ¿no se Veneno. acuerdan? No. Dulce el veneno que matas lentamente, que ajá. esos son temas musicales
que, como tú dijiste, Ujú. quedan en ese recuerdo, y esta gente que está trabajando con la inteligencia artificial tienen la capacidad, pues, de arrastrar a la gente a aquel que se les ha olvidado muchas cosas, y Ujú. entonces las atrapan. Y bueno, realmente que es maravilloso cuando uno consigue esos llamados de atención que Sí, le cómo dicen a no. uno alerta. ¿Qué recuerdas tú de esa balada? Porque tú me hiciste un comentario de esa balada que yo me quedé, y fue lo que me obligó casualmente a revisar el video que me enviaron a mí en esa oportunidad. Bueno, es que es llamativo, incluso el nombre de la agrupación de la gente que genera esto, porque yo sé, y ya ahí te da una alerta de que lo que tú estás viendo no es real. Ellos se hacen llamar Cantocena, ¿eh? Te da ese clic de a las obscenidades, ¿ves? Ujú. Entonces ya tú dices, oye, ¿dónde salió esta gente? Y es allí cuando empieza a desentramarse eso que está, eso, esa canción nunca existió, nunca existieron los personajes, y quizás lo que hay detrás de todo esto, más que simplemente ganar seguidores y ganar likes, es eso, darnos una advertencia, ¿eh? Que no todo lo que está en internet es cierto, y que Ujú. ahora con la inteligencia artificial es mucho lo que podemos realizar y podemos engañar a un público, ¿eh? Por eso es la importancia y que la gente entienda, comprenda que no todo lo que está en internet es cierto. Porque nosotros, lo hemos visto mucho, sobre todo en la juventud, las personas que han crecido, son esta generación internet, que vienen y te dicen: "Pero es que eso no es verdad, porque eso no está en internet. Yo Nos ha lo pasado. busqué y eso no está en internet". Mi amor, pero es que el internet lo alimentas tú. Uno, al día a día, tú proporcionar la información, incluso la inteligencia artificial, tú lo estás alimentando con información. Entonces, es allí cuando tú dices: "Oye, si no está en internet, no existe". No, no es eso. ¿Cuántas cosas quedan en nuestra historia, en el pasado, en archivos, que no lo vas a conseguir nunca en internet? Allí es donde está la labor real del investigador, en poder revisar y encontrar todas esas cosas que quedaron en el pasado y que no vas a conseguir nunca en un medio digital. Claro, esto nos hace reflexionar en el sentido de que es necesario hoy en día ir cruzando esas informaciones y acudir, por ejemplo, a la Por biblioteca, a la supuesto. hemeroteca, a Hemeroteca. la dirección de audiovisual, y Ujú. pedir materiales que seguramente nos van a ir aclarando esas dudas que se Ujú. pueden presentar porque la gente dice que lo vi en internet. Sí. A propósito de esos temas prohibidos, noten ustedes que aquí hay, por ejemplo, para la gente que está del otro lado, este es un bolero que hizo en su momento Daniel Santos. Y esta es una nota periodística que está fechada el día 11 de julio de 1950. Ujú. Imagínense, y estamos en el año 2025. Quiere decir 75. que son unos cuantos años Ujú. que se adoptaba pues la prohibición de algunos temas musicales. ¿Cómo no? En este entonces existía el Ministerio de Comunicaciones, Ujú. pero ese Ministerio de Comunicaciones tenía una oficina que era de control y vigilancia, y Ujú. se daba la tarea de que tenían a través de esa oficina una cantidad de personas trabajando, y cada una de esas personas estaba atenta lo Escuchando. que se decía en cada una de las radioemisoras, porque para ese entonces aún no contábamos con la televisión. Ujú. Y en ese momento, cuando Daniel Santos hace ese bolero para un torero famoso que teníamos acá en el país, llamado Luis Sánchez, pero que era conocido popularmente como el Diamante Negro, a él se le ocurrió hacer ese bolero a raíz de que andaba transitando por lo que se conoce como el Boulevard de Sabana Grande en ese Ujú. entonces, y notó que en cada una de las esquinas habían grupos de personas rezando y le pedían a la Virgen de Coromoto. A Ujú. Daniel Santos le llama la atención, él andaba con Aldemaro Romero, un pianista venezolano Ujú. excelente. La primera esquina no le dio mucha importancia, pero cuando van a la segunda y a la tercera esquina, nota que siguen hablando de la Virgen de Coromoto, veían al cielo, hacían la señal de costumbre, pedían pues, Ujú. y nombraban al Diamante Negro. Ahí sí le llama la atención a Daniel y le pregunta a Aldemaro que qué es eso, ¿Qué que en la pasaba? primera esquina ven esto, en la segunda, y él le dice, lo agarra por la mano y le dice, mira, lo que pasa es que
hirieron de gravedad a un torero muy famoso. Y la gente le está pidiendo a la patrona de nuestro país, a la Virgen de Coromoto. Ah, Daniel Santos tomó nota y le hizo un bolero. Y resulta que cuando ese bolero comenzó a sonar, inmediatamente esa oficina de la cual hicimos mención hace poco, tomó medidas. Pasó una correspondencia, por supuesto, a la dirección. Esta, a su vez, hizo un comunicado acompañado de una carta. Inmediatamente fue llevada a todas las radioemisoras, prohibiendo no solamente ese bolero, sino que enviaron un listado de temas musicales que no podían radiarse en ese momento. Yo quisiera que, por favor, Creo que eran más de 100, ¿verdad? sí, yo quisiera que, por favor, Pedro leyera el título, nada más el título de cada uno de esos boleros. Son Ok, cómicos. Si lo puedes leer, por favor, así cómo con no. calma, a ver, porque la gente que está del otro lado seguramente que está interesado, están interesadas seguro, De los títulos. los títulos. Aquí están también. Ok, aquí está Rómpete el cuero. Rómpete el cuero, imagínate lo que nos están diciendo. Ajá. Suavecito. Suavecito. Y ese suavecito es un tema que se escucha hoy en día. Se escucha Por ejemplo, la eso. gente lo ha escuchado bastante y lo sigue escuchando con Oscar de León, que suavecito es como Exacto. me... Sí, De hecho, aquí hay varios temas que fueron regrabados sí, sí. y sí, ya no tienen problemas de Entonces ya discusión. estamos en suavecito, estamos Ajá. en suavecito. Un lío conyugal. Un lío conyugal, Viejo verde. viejo verde. ¿Y a qué se refiere? Se refieren cuando dicen viejo verde. ¿Qué Viejo creen verde. ustedes? Pero, Mariana, ¿qué te hace pensar? ¿Por qué te ríes con picardía? Viejo verde. Viejo verde. Hay uno, mira, disculpa, hay uno que tiene un título, ¿Cuál? Acabaste, Ah, ese en es un tema interrogación. de un cubano que fue pianista de la orquesta Casino de la Playa, Anselmo Sacasa. Ajá. Ese tema lo canta un mexicano, Pedro Infante. Está cantando y dice, acabaste, taca, 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 Ujú. acá. Este es el título de un tema que fue producido y todavía Imagínate. ese tema se escucha, Ujú. de lo que llaman ahorita música retro, le dicen. Es como Ok. retrotraer lo de ayer al Ah, presente. Ok. Está otro que se llama Tú ya no soplas. Concha. Tú ya no soplas. A ¿Quién, lo mejor rom- debe ser trompetista, que Ah, no se le escucha bien No la tiene- trompeta. ¿Quién rompió el plato? Quítate tú para ponerme yo. Eso lo grabó Fíjate, la Fania de la después. Fania, quítate, tú vas a Fania All ponerme yo. Star. Te lo vi. Te lo vi, quién sabe cómo. Dígame si tenía lentes así como Mariana. Y entonces se los Se quita. lo quito, A ya no ella vi no más. opera eso. Otro. Te hice daño, mi vidita. Y mírate ese título. Ajá. Tócame la bandurria. La bandurria es un instrumento Sí, de cuerda. Del codo al caño. del codo al caño. Ajá. Echa la lengua en el cubo. El palo roto. El platico de Ofelia. Estoy acabando. Menéame la cuna, que la Menéame la grabó cuna. Pizconde Sí, también. Creo que con la orquesta de de Pacheco. Pacheco. Los apuros de Anita, La mujer y la escoba. Lo último, Los perros del curro. Los pelos del curro. Ajá. Fíjate que eso se presta a perros. confusión. Sí, Sí, se presta a confusión. El que lo escuche así de primera, sí, si claro. están en la cocina preparando, ¿escuchaste lo que digo? Sí, sí, sobre Sí, todo sí, sí, repítelo, a ver, la repítelo. entonación que le diera el locutor Sí. en cabina. Ajá. Y en eso llegó el lechero. Es Ese otro es de un los tema temas. de un puertorriqueño, fíjate, él se llamaba Manuel Jiménez y lo apodaban Pulguita. Ujú. Con él organizó una vez una agrupación musical y allí estuvo Pellín Rodríguez Ajá. y estuvo uno llamado Totín García. Y que sirva esto también de información para Ujú, claro. reflexionar y recordar inclusive a nuestros cantantes. Y ese Pellín Rodríguez estuvo aquí en Venezuela ¿Cómo no? trabajando con la salsa mayor. Sí, Y ya eso dice mucho, pues, porque en Venezuela nuestros músicos han sido muy versátiles sí, y hemos tenido excelentes agrupaciones musicales. ¿cómo no? Ajá. Esta otra que se llama no, ya. El Santo Parado. El Santo Parado, fíjate que ese Santo Parado, el autor de ese Santo Parado es un señor que lo llamaban Tite Amadeo, Ujú. que es el compositor de ese tema titulado Idilio, que tiene muchas versiones. Sí, Y una de esas versiones fue la que hizo Willy Colón y es la que más se escucha. exacto. Y el que canta ese tema es Pedro Dávila Davilita. Y Ujú. fíjate qué casualidad, estamos en el mes de octubre, ¿cierto? Sí, El 8 de octubre ese tema va a cumplir años de que fue grabado por primera vez. 8 de octubre de 1936, grabado en los estudios Víctor
allá en Nueva York. Imagínate. Ese tema del santo parado. Quiere decir que el santo sigue parado todavía, porque imagínate, aquí lo tenemos y lo estamos Y mencionando. después de 80 años. Sí, Arrímate para apretar bien, es el otro. El melcochero, el caballo y mi montura. ese tema también se escucha Sí, cómo no. actualmente. El hueso María, o sea, el hueso de María. No me despiertes el niño. Mis tres novios, el sapo, ponme a gozar, ceguita, albate y sabrosa. Dice aquí en la lista que son más de 100 temas que Son más de fueron 100 temas sí, que fueron prohibidos. Y muchos de esos en temas, fíjate, julio de 1950. muchos de esos temas ya habían sido prohibidos en el año 48. Ujú. Y seguramente quién sabe qué pasaría, que siguieron sonando después e inmediatamente pasaron esa información. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué pudiéramos reflexionar nosotros en relación a lo que hemos conversado y sobre todo esos temas que están allí? ¿Con cuál de esos temas ustedes se quedarían? Lo sometemos a la consideración. Tú nombraste ahí y en eso llegó el lechero, ese es uno. Ese uno. Santo parado. Son esos temas que realmente para la sociedad en ese momento les llamó la atención. Seguramente que habían muchas observaciones y eso trajo consigo de que el ministerio encargado de lo que tenía que ver con la comunicación, los Sí. medios informativos, rápidamente pasaron pues la información y suspendieron, fueron prohibidos. Pues. Sí, porque también había un marco legal que era el reglamento de radiocomunicaciones que se aprobó en tiempo de López Contreras, febrero del 41. En el artículo 62 decía expresamente que no se podía radiar ningún material que atentara contra la moral y las buenas costumbres o temas musicales que tuvieran un doble sentido. ¿En qué año fue eso? Eso fue aprobado en febrero de 1941. Seguramente que tú Estaba hacías un vigente en programa esa en la época. radio para esa oportunidad. Hacías un programa. ¿Cuál era el título del programa que tú hacías? Suavecito. Suavecito. Bueno, realmente para nosotros fue un inmenso placer a través de RNB Podcast. Pues es una nueva modalidad donde ustedes podrán disfrutar de todos estos espacios que poco a poco van a ir sumando la programación de RNB informativa, porque realmente que es una multiplataforma que no solamente recorre la patria, ya está recorriendo otras latitudes del mundo. Para nosotros fue un placer, Mariana. Gracias. Pedro Muchas Revete, gracias. gracias. Quiero hacer una pequeña acotación antes de culminar, ¿verdad? Es reivindicar la labor como la tuya, ¿verdad? Para las personas que no conocen este personaje, José Antonio Cedeño, además de brindarnos a través de las ondas radiales su información, su conocimiento musical, es un gran investigador. Y solo en esa labor de la investigación, de navegar en la historia a través de los periódicos, que se pueden hallar este tipo de materiales, este tipo de información, traerlo de vuelta a la memoria para poderla compartir con todos ustedes. Entonces, bueno, bravo por eso, que siga tu labor de investigación. Y bueno, y ahora este conocimiento va a las redes sociales y ahora sí va a existir en internet este conocimiento. Gracias a Pedro y a Mariana Revete. Gracias.